Alabado sea nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Combate Espiritual. Te saluda Fernando Casanova. Soy laico, padre de familia y, entre otras cosas, dirijo el Instituto Teológico Mundial, una institución que se dedica a ofrecer cursos a distancia conducente a los diplomas y certificados en ministerio, estudios teológicos, estudios bíblicos, etc. Y estamos haciendo esta serie Combate Espiritual, y es necesario hacer una recapitulación porque es importante que tú y yo estemos conscientes de que tenemos una responsabilidad. Amamos a Dios, pero ese amor no se queda en un afecto, en un sentimiento. Esto desemboca en un querer, en un hacer, en un proceso y en un reconocimiento humilde de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios expresa es la santidad. Y para lograr la santidad es necesario un proceso. Y durante ese proceso se lleva ciertas luchas. ¿Por qué luchamos? Bueno, entre otras cosas te hemos expuesto porque estamos frente a tres grandes enemigos: el mundo, el diablo y nosotros mismos. Y estamos en el centro. Es importante que nos aplaquemos a nosotros mismos, porque nosotros estamos aquí en el centro como árbitros. Pero claro, no estamos a la merced de esos dos enemigos, ni de nosotros mismos, porque nos asiste algo que se llama la gracia. Mira qué maravilloso. Y nosotros, colaborando con la gracia, afín con la gracia, siguiendo las estrategias y los ideales fijados por Jesucristo, pues logramos hacer esto para lo cual hemos sido creados, que es ser felices siendo santos. El Concilio Vaticano II ha establecido tres criterios que te anuncian esta vocación cristiana que todos tenemos a la santidad. Primero, la gracia que se infunde en el bautismo, que nos hace crecer y desarrollarnos hasta la plena perfección. Por eso hablamos mucho de colaboración, hablamos mucho de asentimiento de la gracia y de dejarnos llevar haciendo lo que tenemos que hacer, porque somos consecuentes con ese bien sumo recibido en el momento de nuestro bautismo, en el que se ha operado un milagro en nuestras almas, erradicando la mancha del pecado original, recibiendo la luz de Cristo, y somos seres iluminados, seres nuevos, nacidos de nuevo, adoptados como hijos de ese Padre Celestial. El segundo criterio que esboza el Concilio Vaticano II para avisarnos acerca de este compromiso es que la santidad o perfección cristiana se constituyen en el cumplimiento del primer mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Es un mandamiento, por lo tanto hay que hacerlo, hay una obligación. Por lo tanto, hemos dicho, no es un sentimiento, sino es un asentimiento, es un ejercicio de la voluntad, porque tú decides quién es el sujeto o el objeto de tus afectos. Pero este amor no se queda solo de forma vertical, sino que tiene que cundir de forma vertical. A Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El tercer criterio, mediante el cual se nos anuncia esta vocación, que es una responsabilidad que tú y yo tenemos, es que Jesucristo nos manda a imitar la perfección de su Padre Celestial, según hemos citado en Mateo capítulo 5, versículo 48. Y de ahí, señoras y señores, de ahí, querido amigo, querida amiga, hermanos todos, es que nos viene esa vocación universal a la santidad. Ahora bien, te hemos hablado de esto, te hemos hablado de estrategias, te hemos hablado del querer de Dios, de la voluntad de Dios, de los beneficios que tenemos y de muchas cosas. Pero tú y yo debemos ser honestos. Y en este programa, en este episodio, tú y yo vamos a ser honestos con nosotros mismos. Yo voy a ser honesto contigo y tú tendrás que reconocer que lo que te estoy diciendo es cierto por tu propia experiencia. Y es que queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer el combate espiritual, porque estamos del lado del vencedor, porque tenemos garantías, porque tenemos ayuda, porque eso da sentido a nuestra vida y nos hace plenamente felices. Sin embargo, hay fracasos. Mira qué cosa. Queremos, pero hay fracasos. Hay veces que caemos. Entonces, vamos a ayudarnos nosotros mismos a tratar de identificar, o tratando de identificar
estas razones de por qué nosotros fallamos en este ideal, en este camino, en esta batalla espiritual. Bueno, hay dos razones. Hay dos razones. Una de ellas es de tipo psicológico y hay dos de tipo sobrenatural. ¿Okay? Son tres razones. Una de tipo psicológico y dos de tipo sobrenatural. Nos vamos a detener un instante en las razones de índole psicológico que tenemos para caer, para ceder o para haber tenido algún tipo de fracaso. ¿Okay? Porque el orden psicológico lo que nos está diciendo es que Dios no invade tu individualidad. Dios no altera las funciones psíquicas que te constituyen a ti como ser humano. Entonces hay un ámbito en el cual tú te estableces como colaborador de la gracia. Entonces tú tienes que lidiar con tu pensamiento, con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu imaginación, con tu capacidad de crear, con tu capacidad de razonar y de relacionarte con otras personas. Entonces, este aspecto de índole psicológico a veces no está bien orientado, no está en línea con lo establecido por Dios. Entonces, este elemento individual, humano, natural tuyo, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Los otros dos son de tipo sobrenatural. Me refiero a la falta de verdadero deseo de santidad. Y el tercero, a la falta de deficiente dirección espiritual. Vamos a examinarlos detenidamente. Primero, el de orden psicológico. La falta de energía de carácter. Óyeme, es imposible conseguir algo, es imposible hacer algo consecuente, con principio, con estrategia, con métodos, con finalidad, que tenga una resolución feliz si no hay consentimiento de tu parte. Y eso se logra a través de un carácter enérgico. O sea, tú tienes que quererlo, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacerlo. Porque hemos sido creados para eso. Colaboramos con la gracia nos asiste y vamos camino a ese ideal por el que estamos luchando para aplacar nuestros enemigos espirituales, que es la espiritualidad. Bueno, dice, mira qué interesante, dice Santa Teresa. Santa Teresa dice en su famosa obra Camino de Perfección. Mira lo que dice Santa Teresa. Digo que importa mucho una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabaje, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino, o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Estos son palabras que tienen que ver con resolución fuerte que nosotros hacemos para encaminarnos, para colaborar con esa gracia. Claro, nosotros no estamos diciendo, y es necesario enfatizarlo para las personas que nos están viendo y escuchando, que a lo mejor no están muy familiarizados con la fe católica. Nosotros no estamos diciendo que el esfuerzo humano de por sí sea suficiente. De hecho, el hecho humano o el quehacer humano es caduco para lograr beneficios sobrenaturales, sobre todo vencer en este combate espiritual, yendo detrás de ese ideal que es la santificación y la glorificación de Dios. De hecho, eso es una herejía condenada ya por la iglesia que le llamaron, que se llama el pelagianismo. No estamos diciendo eso, pero tampoco queremos decir que la gracia de Dios sea absolutamente todo lo que es suficiente para lograr esto, prescindiendo de la naturaleza divina y prescindiendo de nuestra libertad. Una de las maneras en que se manifiesta en nosotros la imagen y semejanza de Dios es precisamente en nuestra libertad. Dios nos ha hecho libres
Y tú y yo entonces decidimos, tú y yo consentimos. No solamente tenemos la facultad de consentir, sino que también tenemos la facultad de hacer cosas si de verdad las queremos. Entonces hace falta ese carácter enérgico. Claro, yo entiendo. Cuando nos examinamos nos damos cuenta de que somos finitos. Estamos hechos de materia. A veces nos tambaleamos, a veces tememos, nos replegamos frente al mundo y al demonio. No confiamos en nuestras propias capacidades. Está bien en no confiar en nuestras propias capacidades. Sin embargo, nos asiste la gracia. Y ya hemos dicho que esa fuerza se nos ha dado a nosotros en el bautismo, ¿eh? En el momento del bautismo hemos recibido con el Espíritu Santo la posibilidad latente en nuestras almas de poder colaborar con la gracia. No estamos diciendo, señoras y señores, no estamos diciendo o no estamos proclamando un calvinismo, aunque sea moderado, porque esa gracia no puede irrumpir de forma violenta, atentando contra lo que es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, que es nuestra libertad. O sea, el calvinismo dice, el calvinismo clásico, nos dice que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. O sea, porque estamos totalmente depravados, totalmente, estamos perdidos. Entonces, Dios nos mira y nos declara justos, pero esa gracia no toca nuestra carne, no toca nuestro ser. Es un decreto de tipo legal, si lo quieres ver de esa manera. Entonces Dios tiene que decretar, esta es la visión calvinista clásica, Dios tiene que decretar desde la eternidad quiénes se salvan y quiénes se condenan. Porque los que se condenan no pueden hacer nada porque no pueden atentar contra lo establecido por Dios. Y los que han de salvarse no pueden hacer nada para no perderse porque Dios lo ha decretado. Esto, desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva católica, es un error. Es un pensamiento herético porque atenta contra lo dispuesto por el Señor cuando nos hizo lo que somos. Seres humanos, criaturas, pero a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este orden o este impedimento para vencer en el combate espiritual, que es de orden psicológico, es decir, la falta de un carácter enérgico, hay que corregirlo. Y se puede hacer. Ahora te voy a mencionar el segundo elemento, que este es de orden sobrenatural, para que tú veas que atendiendo este aspecto de orden sobrenatural, tú vas a desarrollar una perspectiva más optimista de las posibilidades que tú y yo tenemos para triunfar en este combate espiritual. Esta causa por la que caemos, repito, de orden sobrenatural, es la falta de verdadero deseo de santidad. La falta de un deseo verdadero. Y hay 6 cualidades de un verdadero deseo para crecer espiritualmente, para ganar el combate espiritual, para ser santo. Hay 6 cualidades. ¿Cómo tú vas a atender este defecto que te hace caer? Atendiendo a esas 6 cualidades. Procurando esas 6 cualidades que el Señor está dispuesto a otorgarte, con las cuales tú puedes colaborar o cooperar para lograr este éxito y este triunfo. La primera cualidad de un verdadero deseo sobrenatural es que ha de ser precisamente sobrenatural. Entonces, debemos reconocer que no es solo por mi esfuerzo propio, sino que Dios ha establecido los medios. Pero Dios ha establecido los medios, entonces tú, con el aspecto o con lo que te toca a ti, tú tienes entonces que alcanzar ese medio, porque tú tienes que obrar en libertad y consentir la obra de Dios. Por ejemplo, Dios ha establecido un medio de gracia a través del cual, que es un medio ordinario a través del cual tú y yo nos reconciliamos con Él, que es el sacramento de la confesión.
Eso, bueno, es un sacramento, pero es también un medio poderosísimo para alcanzar esto. Es más, indispensable, indispensable. Entonces, ese medio es de orden sobrenatural y se te da en forma de ese sacramento. Tú obras en libertad y tú te sometes al tribunal de Cristo y tú te beneficias de ese sacramento recibiendo la gracia santificante que te pone en onda de nuevo, te pone en sintonía de nuevo y recibiendo la gracia sacramental propia de ese sacramento que te hace más fuerte para ya no volver a meter la pata. ¿Ves por qué es todo esto necesario? La segunda cualidad de un verdadero deseo de santidad es que debe ser profundamente humilde. O sea, en esto no podemos pecar de pedantes ni de soberbios. O sea, aquí nadie logra este ideal ni triunfa en el combate espiritual porque se crea la gran cosa, porque de hecho, si la gracia no nos asiste, mira, no somos nada, estamos irremediablemente perdidos. En libertad nos movemos y buscamos los medios de gracia, la comunión con Dios en la iglesia. Pero esto tiene que ser de una forma humilde. Claro está, nadie me confunda humildad con cobardía. No. A veces no hacemos cosas o a veces no decimos algo, no porque seamos humildes, sino porque no nos atrevemos. La humildad es otra cosa. Es un abandono a la providencia, pero un abandono militante. O sea, no es que yo estoy en neutro esperando a que me hagan el trabajo. Es que yo hago el trabajo sabiendo que me van a asistir. La ilustración que me gusta dar es los dos hacendados. Están en una misma gran ciudad bajo una sequía descomunal, brutal. Y entonces los dos, muy piadosos, están orando al Señor para que el Señor envíe la lluvia. Entonces, ¿pero qué pasa? Uno de los hacendados se queda orando y se queda en su casa muy cómodo. El otro hacendado, además de orar, sale al campo y comienza a preparar el terreno, a preparar el surco, para cuando venga el agua no se pierda, sino que tenga los canales adecuados para que haga el trabajo. La pregunta es, ¿en cuál de los dos hacendados tú crees que Dios confió para enviar la lluvia? Por supuesto, en el responsable. Hay que ser diligente y esta diligencia tiene que ser en humildad. La tercera característica o cualidad de un verdadero deseo de santidad es que debe ser sumamente confiado. O sea, aquí no podemos desesperar. ¿Por qué? Porque esto es un proceso y vamos avanzando en el proceso. Y de allá arriba nos vienen ciertas responsabilidades y vamos a lidiar con esas responsabilidades. Y vamos creciendo en este desarrollo espiritual. Y nuestras victorias en el combate espiritual van a ser más eficaces, van a ser más edificantes. Pero para esto, hermano mío, hermana mía, tú tienes que estar plenamente confiado, tranquilo, que estén tristes los que no son hijos de Dios. La cuarta cualidad de un verdadero deseo de santidad es que este deseo debe ser predominante. O sea, esto va a ser el norte de tu vida. Escúchate bien. Ahora, ¿significa esto que vas a dejar tu realidad temporal? Digo, en el caso de ser laico como la mayoría de ustedes, no, esto no quiere decir que tú estás negando o que vas a obviar lo que son tus responsabilidades. Esto lo que quiere decir es que toda tu vida, incluyendo tus responsabilidades, tus tareas, tu realidad o tu rol como padre, como madre, como profesionista, como operario, pues en todo eso, el deseo, la resolución tuya de ser santo y de hacer este combate espiritual va a ser predominante. Y una de las cosas que te hemos anticipado ya es que esto se logra en la medida en que tú das un trasfondo espiritual a todo lo que tú haces y lo estableces como una misión. Es decir, la razón por la que yo hago este trabajo no es solamente ganar un sueldo.
No, tú tienes que darle una dimensión espiritual. Es decir, entre otras cosas, yo hago este trabajo porque mi deber como padre cristiano es suplir a mi familia. Y a través de este trabajo yo sirvo a mis hermanos los hombres y yo los promuevo y yo les ayudo. Y es además una manera en la que yo puedo hacer un apostolado. Es decir, comunicar esta buena nueva a otras personas. Mira algo que para el mundo es odioso, es pesado, es malo, como el trabajo para nosotros se convierte en una realidad maravillosa. Porque todo lo que hacemos tiene sabor sobrenatural. ¿Por qué? Porque es predominante. Por eso es que Dios tiene que estar sobre todas las cosas. Por eso es que hay que mantener comunión con Dios a lo largo del día. Y lo vamos a comenzar, pues, dedicando el día a Dios. Y lo vamos a concluir con un buen examen de conciencia, reconciliaditos con el Señor, arrepentidos por lo malo que hemos hecho, y nuestro último pensamiento va a ser de gratitud a Dios, reconociendo su majestad. Y ya tú verás, ya tú verás cómo vamos a triunfar. Ya tú verás que esto va a dar sentido a tu vida y tú vas a ser feliz. Y tú vas a ver cosas lindas, cosas buenas. Tú te vas a dar cuenta cómo tú, colaborando con la gracia, tu vida se convierte en una llena de frutos. La quinta cualidad de un verdadero deseo sobrenatural de santidad es que debe ser constante y progresivo. O sea, aquí no hay pausa. Aquí lo que hay son momentos de aridez espiritual. Es decir, hay altas y hay bajas. Y en la baja, a veces tú te sientes solo. Pero inclusive en esos momentos de baja, se convierten en oportunidades de encuentro con Dios. Jacob en el Antiguo Testamento. Lo perseguían, su suegro lo estafó, era todo un problema. A riesgo de su vida, llegó a estar solo, llegó a vagar por el desierto. ¿Y qué ocurrió? Se le apareció un ángel y Dios se le manifestó. ¿Y qué dijo él? Verdaderamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. O sea, verdaderamente el Señor ha estado conmigo y yo no lo sabía. No me daba cuenta. Y ahora hubo un momento en el que se dio cuenta. Salió de la baja, salió de la aridez espiritual, por lo cual él se hizo más fuerte espiritualmente. Y hoy lo tenemos como Jacob, como ese gran héroe de la fe en el Antiguo Testamento, que a pesar de sus errores y de su falta de carácter, llegó a ser un buen hombre. Fundamento de la nación de Israel. La sexta cualidad de un verdadero sobrenatural de santidad es que este deseo de nosotros, este ejercicio espiritual de nosotros debe ser práctico y eficaz. Práctico y eficaz. Esto no es flotando. O sea, la espiritualidad cristiana no es así. No es going up all the time. No. Esto es progresivo. Ya te he dicho que hay altas y hay bajas. ¿Qué es lo que lo convierte en espiritualidad cristiana de verdad? ¿La divagación? No. Es que ese proceso de altas y bajas es constante. Como es constante, se convierte en un proceso. Y debe ser centrado, con los pies en la tierra, no flotando, no escapando, sino aceptando nuestras responsabilidades. Aceptando este compromiso que tenemos con Dios. Un compromiso de ser santos, que es el camino dictado por Dios para un encuentro con Él. Y luchando por este ideal de santidad, nosotros lograremos vencer en este combate espiritual. Pero para esto tiene que ser eficaz y tiene que ser práctico. Busca las cosas, lo que algunos llaman industrias humanas, que te pueden ayudar a sintonizarte espiritualmente. Se te olvida el ángelus a mediodía, pon la alarma del reloj, cámbiate la sortija de mano, haz algo, dile a tu compañero de trabajo o a tu secretaria, lo que sea. Busca los medios, lo que se llaman industrias humanas, para que haya un elemento práctico en tu vida. Para que tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual estén con los pies en la tierra. Aspiramos al cielo, ¿ok?
Queremos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto según ha dictado, establecido el Señor, pero estamos en este mundo y somos finitos y somos débiles y somos olvidadizos. Por eso es que esta fe, señoras y señores, tiene que ser práctica, de repercusión práctica. No estoy hablando de un pragmatismo. O sea, porque algo no es bueno porque sirva para algo. Algo es bueno porque está establecido por Dios o porque es de orden natural. ¿Ah? O sea, no estamos hablando de pragmatismo, estamos hablando de un ideal sobrenatural que tiene su lugar para nosotros aquí y ahora en este mundo. En cuanto a mí se refiere, en esta persona concreta, moviéndome en un espacio concreto, haciendo cosas concretas, y haciendo eso, agradamos a Dios, en sintonía con lo que Él ha revelado. Y así vamos a vencer en este combate espiritual. Desarrollemos ese deseo de santidad, procuremos los medios humanos a nuestro alcance y lo vamos a lograr. Dios te bendiga. A continuación, nuestra fe en vivo. El Padre Alonso con paciencia y buen humor contesta las dudas que tiene Teo sobre la fe católica. Teo se divierte aprendiendo sobre los santos, el Evangelio y muchas cosas más respondiendo preguntas en la computadora. Tú también puedes aprender y divertirte junto a Teo y sus amigos. Mi nombre es Fernando Casanova. Hasta hace 3 años fungí como ministro licenciado ordenado de una denominación protestante en mi país. Como parte de mi proceso de mi conversión, que me condujo eventualmente a la Iglesia Católica, me di a la tarea de estudiar el libro de los Hechos, a ver si podía constatar en el libro de los Hechos mi fe evangélica y pentecostal. Fui descubriendo lo que eventualmente me condujo a la Iglesia Católica. La primera iglesia de Jesucristo es la Iglesia Católica en la cual milito en la actualidad. En el capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, se recapitula la vida de la iglesia primitiva y se dice que esa primera iglesia, la iglesia de Jesucristo, perseveraba todos los días en la oración, en comunión con la doctrina de los apóstoles, porque esa primera iglesia era apostólica, y perseveraba además todos los días en el partimiento del pan, en la Santa Eucaristía, porque la iglesia siempre ha contemplado, siempre ha celebrado, siempre ha considerado la Eucaristía el culto por excelencia. No hay culto sin Eucaristía. La Eucaristía es el verdadero culto cristiano. En aquella realidad en la cual yo vivía, no había Eucaristía, no había presencia real, no había discernimiento del verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de mi Señor Jesucristo. Yo supe en un momento dado que tenía que optar y opté por la iglesia del libro de los Hechos, la Iglesia Católica. Mañana en Galería, la Catedral de Teruel. Un documental que expone las devastantes implicaciones de las ideas que algunos grupos pretenden imponer, al afirmar que la biología no tiene nada que ver con la identidad sexual. Esa ideología de género no beneficia a nadie, pero perjudica particularmente a la mujer. La ideología de género.